Mi padre perdido hace mucho tiempo dijo, solo dime el precio y déjame estar ahí. Después de exigir asistir a mi boda, le dije, no necesito tu dinero. Necesitaba un padre y tú elegiste no serlo. Soy un hombre de 32 años y estoy totalmente en conflicto sobre qué hacer con respecto a la relación con mi padre. Es bastante complejo y requiere mucho contexto. Mis padres se casaron pero se separaron justo antes de que yo naciera, finalizando su divorcio unos meses después. Lamentablemente, mi padre decidió no ser parte de mi vida desde el principio. Verán, mi papá era un infiel crónico y un alcohólico. Se habían casado jóvenes porque estuvieron juntos durante toda la universidad y mi papá le propuso matrimonio a mi mamá pensando que era lo que él quería. Sin embargo, supongo que la gente cambia y también sus sentimientos, porque a los 3 años de matrimonio, mi mamá descubrió que él había estado pasando tiempo con su exnovia Mariana, con quien solía salir en la preparatoria. Se habían reencontrado y ella parecía obsesionada con él. Mi mamá me contó cómo Mariana aparecía en la casa exigiendo ver a mi papá. Si él no contestaba sus llamadas, ella insistía en cenar con él y, en general, era bastante irrespetuosa con mi mamá y su matrimonio. Cada vez que mi papá y Mariana se veían, bebían en exceso, lo que impedía que mi papá regresara a casa. Mariana insistía en que él la acompañara caminando de regreso a su casa. Mi mamá me contó cómo mi papá aparecía a la mañana siguiente todavía con resaca, y si mi mamá le preguntaba por qué había estado fuera toda la noche, terminaban en una pelea a gritos. No era solo Mariana. Mi papá también tenía aventuras con mujeres al azar del bar, pero Mariana era una constante. Mi papá podía ser bastante cruel con sus palabras. Constantemente le decía a mi madre lo patética que era y cómo otras mujeres eran mucho más bonitas que ella. También le arrojaba cosas si ella alguna vez le pedía que se mantuviera alejado de Mariana. Esto continuó durante 4 años porque mi madre estaba enamorada de mi papá y pensaba que de alguna manera él volvería a ser quien era durante sus días universitarios. Un día, Mariana le envió un mensaje inapropiado a mi mamá desde el teléfono de mi papá diciendo, él no es tuyo. Mi madre ya había tenido suficiente. Y empacó sus maletas para irse a vivir con sus padres, mis abuelos. Sin embargo, mi abuelo no aprobó esta decisión. Se burlaba de mi madre por dejar a su esposo y por no ser una buena esposa. Estaba rotundamente en contra de que mi madre buscara el divorcio porque, según él, las personas debían permanecer en sus matrimonios sin importar qué. Mi abuela fue la única que la apoyó. Mi mamá sabía que necesitaba encontrar un trabajo y mudarse. Sin embargo, durante este tiempo, mi mamá descubrió que estaba embarazada de mí. Mi mamá me dijo que nunca consideró no tenerme porque siempre había querido ser madre. Cuando le informó a mi papá sobre la noticia, él se sorprendió pero también se alegró. Mi papá le rogó a mi madre que regresara a casa y prometió dejar de beber. Mi abuelo animó a mi madre a volver con él, creyendo que era lo correcto. Mi madre aceptó de mala gana, ya que no tenía otra opción en ese momento. Mi papá efectivamente dejó de beber y dejó de ver a otras mujeres durante ese tiempo. Trabajó duro para comprar todos los suministros de bebé para mí y mi mamá estaba feliz. Mariana nunca volvió a aparecer y mi mamá gradualmente comenzó a perdonar a mi papá por su pasado. Nací siendo un bebé sano y mi mamá me contó cómo todos se llenaron de alegría cuando nací. Por un tiempo, todo parecía ir bien, o eso pensaba mi mamá, hasta que una mujer apareció en la casa de mis padres con un vientre de embarazada. Aparentemente, mi papá se había acostado con una desconocida una vez durante el embarazo de mi mamá, y la mujer lo había rastreado. Ella exigió que mi papá pagara manutención infantil, y mi papá volvió a perder los estribos. Siendo el cobarde que es, no quiso asumir la responsabilidad. Mi madre tampoco quería tener nada más que ver con él. Le informó que quería el divorcio, empacó sus maletas y me llevó a vivir con sus padres. Mi abuelo intentó dar pelea, pero mi abuela decidió mantenerse firme. Ella amenazó con echarlo, ya que técnicamente era su casa, la cual había heredado de sus padres, y mi abuelo retrocedió después de eso. Aunque estaba resentido porque mi madre había abandonado su matrimonio y preocupado por lo que dirían sus amigos de la iglesia, ayudó a mi mamá a cuidarme de cualquier manera que pudo. Mi madre solicitó el divorcio, y el tribunal no falló a favor de mi padre. Afortunadamente, se le ordenó pagar manutención infantil hasta que yo cumpliera 16 años. Y la otra mujer hizo lo mismo. Mi papá,
Siendo la persona resentida que es, decidió lastimar a mi madre diciendo que no quería tener nada que ver conmigo y renunció a la custodia total. Mi madre estaba herida, pero sabía que era mejor que yo no creciera cerca de él. Crecí con mi madre y mis abuelos, y ni siquiera sabía que tener un padre era lo normal. Fue solo cuando mis amigos comenzaron a burlarse de mí por eso que comencé a cuestionar a mi madre. Ella siempre cambiaba de tema y me decía que yo era demasiado joven para entender. Mi abuela me decía lo mismo. Solo mi abuelo fue honesto conmigo. Me dijo que tenía todo el derecho de saber dónde estaba mi padre y me mostró fotos de él y de su mamá. En las fotos, mis padres se veían muy felices. Finalmente pude entender de dónde venían mi cabello rizado y mis ojos verdes. Dado que mi madre y su lado de la familia tenían cabello lacio y ojos castaños, sentí curiosidad por saber más sobre mi papá. A medida que crecí, descubrí más y más sobre él. Decidí escribirle cartas y le rogaba a mi madre que las enviara por correo, pero ella se negaba. Entonces buscaba la ayuda de mi abuelo, quien aceptaba a regañadientes. Le escribí varias cartas a mi papá pero nunca recibí una respuesta. Cuando tenía 10 años, una semana antes de mi cumpleaños, decidí confrontar a mi papá. Vivíamos en un pueblo pequeño y yo conocía la colonia en la que vivía, aunque no sabía cuál era su casa. Fui en bicicleta a todas y cada una de las casas de la zona preguntando por él. Al final, uno de sus amables vecinos me señaló su casa. Estaba muy nervioso de tocar el timbre, pero me armé de valor y pensé que por fin estaría feliz de verme. Quería demostrarle que seguía siendo mi papá sin importar qué. Cuando abrió la puerta, parecía que había estado bebiendo desde la noche anterior. Se quedó mirándome durante unos minutos antes de que sus ojos se abrieran de par en par y se diera cuenta de quién era yo. Inmediatamente miró a su alrededor y preguntó qué diablos estaba haciendo yo ahí. Mi rostro se entristeció y le dije tímidamente que estaba ahí para conocerlo. Le conté cómo pronto iba a cumplir 11 años y que quería invitarlo a mi fiesta de cumpleaños. Le dije que ninguno de mis amigos creía que yo tenía un papá y quería que asistiera a mi fiesta. Se vio sorprendido y me dijo que esperara afuera unos segundos. Entró, tomó las llaves de su auto, luego puso mi bicicleta en el asiento trasero y me pidió que subiera. Durante todo el camino, se veía enojado y sentí que había cometido un grave error. No pronunció ni una sola palabra. Y cuando llegamos a mi casa, le gritó a mi madre para que saliera. Mi madre salió corriendo cuando me vio parado junto a él y me preguntó si estaba bien. Mis abuelos también se vieron desconcertados al ver a mi papá. Mi papá continuó regañando a mi madre por permitirme ir a verlo y le dijo, no quiero volver a ver a tu hijo frente a mi cara nunca más. Me sentí paralizado por el dolor y lastimado mientras él continuaba gritando sobre cómo él no se había apuntado para esto y odiaba ver cómo habían resultado las cosas. Ya que yo me parecía mucho a él, me le quedé viendo. Luego se alejó en su auto como si yo no significara nada. Todavía recuerdo las lágrimas cayendo por mi rostro. Sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago y el dolor estaba por todas partes. Mi madre solo me abrazó y no dejaba de llorar. Mis abuelos nos llevaron adentro e incluso mi abuelo se derrumbó. Comenzó a decirle a mi madre cómo todo esto era su culpa y que nunca debió haberme dicho la verdad. Pero el daño ya estaba hecho. Estuve aturdido durante días y me sentía demasiado enfermo para ir a la escuela. Mi abuelo se quedaba despierto toda la noche por mí, ya que se culpaba a sí mismo por todo esto. Cuando empecé a mejorar, me dijo que necesitaba olvidarme de mi padre y que él iba a darme todo lo que yo llegara a necesitar. Pero debo admitir que el rechazo de mi papá me afectó profundamente. No podía comprender por qué él no quería ninguna conexión conmigo y esto me llevó a internalizar creencias negativas sobre mí mismo. Empecé a pensar que era defectuoso, que no valía nada e incluso que era una mala persona. Estos pensamientos afectaron profundamente mi autoestima a esa edad y dificultaron que pudiera construir relaciones saludables con cualquier persona. Sin embargo, mi abuelo hizo todo lo que pudo para reemplazar el papel de mi padre en mi vida. Aparecía para recogerme de la escuela y se aseguraba de que ninguno de mis amigos volviera a molestarme jamás hablando con sus padres sobre su comportamiento. También me enseñó a cazar y a cambiar una llanta, diciéndome cómo necesitaba ser independiente. Me decía cómo nunca le enseñó todo esto a mi madre porque él creció en tiempos diferentes. Pero después de ver a mi padre humillarme, no quería que yo terminara jamás en una situación similar.
Crecí y poco a poco comencé a darme cuenta de que no todos eran como mi papá. Me di cuenta de que estaba rodeado por mi madre y mis abuelos, que me amaban muchísimo, y eso era suficiente para mí. Cuando cumplí 17 años y comencé a solicitar empleos, sabía que mis abuelos estaban tristes de que los fuera a dejar. Yo también estaba triste, pero mi madre me animó a postularme a las mejores empresas y me habló de cómo yo no estaba destinado a ser un chico de un pueblo pequeño. Me postulé a América Móvil, Cemex, Grupo Bimbo, FEMSA y Telmex. Recibí una oferta de una buena empresa con un paquete de beneficios completos y me mudé. Todo era tan diferente viviendo en la gran ciudad y me tomó mucho tiempo adaptarme. Llamaba a casa llorando porque estaba rodeado de extraños y caras nuevas, y todos mis sentimientos pasados de abandono y rechazo seguían resurgiendo. Fue entonces cuando conocí a Valeria en mi lugar de trabajo. Ella era justo como yo, habiendo venido de un pueblo pequeño y sin tener amigos tampoco. Empezamos a salir y nos dimos cuenta de lo similares que éramos en nuestra forma de pensar. Ambos teníamos sed de tener éxito y hacernos de un nombre. Pasábamos día y noche encerrados en la oficina trabajando o aportando ideas. Como pueden imaginar, así es como nos enamoramos. Admirábamos la inteligencia del otro y todavía lo hacemos. Cuando ambos fuimos ascendidos, Valeria y yo nos mudamos juntos. Durante la Navidad, llevamos a nuestras familias para que se conocieran. Para nuestra sorpresa, los padres de Valeria y mi madre se llevaron muy bien. Mis abuelos estaban muy orgullosos de que yo hubiera logrado asegurar un buen trabajo y hacer una carrera exitosa. Durante este tiempo, mi madre tuvo una plática conmigo y me hizo saber que, aunque amaba a Valeria y sabía que era una buena mujer, todavía quería que yo mantuviera mi independencia financiera. Me recordó cómo mi papá había abusado de ella y me dijo gentilmente que creía que yo podía cuidarme solo, pero que siempre debía tener mi propia cuenta bancaria con mi fondo de emergencia por si acaso. Entendí de dónde venía la preocupación de mi mamá. Por suerte para mí, Valeria no se parecía en nada a mi papá. Teníamos nuestras cuentas bancarias separadas y dividíamos la renta y los gastos en partes iguales. Teníamos claro desde el principio que no queríamos tener hijos, ya que ambos teníamos traumas de la infancia y no queríamos repetir esos errores ni queríamos transmitírselos a nuestros hijos. Sé que mucha gente dirá que lo que hacen nuestros padres no tiene nada que ver con nosotros, pero Valeria y yo simplemente no queríamos tener hijos. Éramos felices por nuestra cuenta desde el principio y estábamos demasiado enfocados en nuestras carreras. Luego, en abril de 2022, Valeria me propuso matrimonio. Era mi cumpleaños y me sorprendió cuando regresé a casa con una cena a la luz de las velas. Fue un sueño hecho realidad. Ella también había traído en secreto a ambas familias y todos estaban allí para felicitarme. Había hecho todo esto solo para hacerme feliz. Supe entonces que me estaba casando con la mujer adecuada. Luego comenzamos a planear nuestra boda y acordamos que nos casaríamos en octubre del año siguiente. En noviembre de 2022, recibí una solicitud en una plataforma profesional de un nombre familiar. Hice clic en ella para ver que era mi papá, lo cual era bastante increíble. No me molesté en aceptar su solicitud porque no entendía por qué quería ser mi amigo en las redes sociales cuando ni siquiera era parte de mi vida. Mi papá luego me envió una solicitud de mensaje y en el mensaje había escrito cómo me extrañaba y quería hablar conmigo. Los ignoré porque no quería tener nada que ver con él. Luego recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido y era mi papá. Me escribió un mensaje diciendo lo mucho que deseaba verme y que se daba cuenta del gran error que había cometido al abandonarme. Le mostré el mensaje a Valeria y ella, al igual que yo, estuvo de acuerdo en que no había forma de que mi papá estuviera realmente arrepentido de la nada después de todos estos años. Sin embargo, me dijo que podía escucharlo si quería. Valeria me aseguró que me acompañaría por si acaso mi papá intentaba gritarme. Estuve de acuerdo y le respondí a mi papá. Él quería verme, así que programamos una reunión. Estaba muy nervioso por ver a mi papá, pero me alegraba que Valeria estuviera ahí para mí. Mi papá se sorprendió al ver a Valeria conmigo, pero no fue grosero con ella directamente. Tuvimos una pequeña charla por aquí y por allá, y luego mi papá finalmente me preguntó sobre el anillo en mi dedo y si estaba casado con Valeria. Le dije nerviosamente que estábamos comprometidos y que nos casaríamos en 2 meses. El rostro de mi papá se iluminó y me dijo que era el momento perfecto para nosotros de que él me hubiera contactado, ya que ahora podría estar ahí para mí en la boda.
Casi me dan arcadas cuando escuché eso y volteé a ver a Valeria, quien entendió exactamente cómo me sentía. Valeria le dijo cortésmente a mi papá que esto era algo que yo necesitaba decidir por mi cuenta y que no podía simplemente olvidar años de abandono en un abrir y cerrar de ojos. Mi papá explotó al escuchar esto. Empezó a gritarle a Valeria, diciendo que ella no tenía derecho a interponerse entre un padre y su hijo, y que yo no debería dejar que ella influyera en mi decisión. Ver que le faltaran al respeto a Valeria realmente desencadenó algo en mí. Todos esos años de ser abandonado por él y de guardarle resentimiento salieron a flote. Le grité en respuesta que no tenía derecho a llamarse a sí mismo mi padre cuando le había cedido sus derechos de custodia a mi madre y no había hecho nada más que pagar la manutención infantil. Él me había llevado de regreso a mi casa y le había gritado a mi madre dado que yo había aparecido en su casa. Mi papá intentó defenderse diciendo que no era fácil vivir con mi madre y que simplemente se había sorprendido al ver a un niño parado en su porche. Trató de justificarse diciendo que todavía estaba borracho y que lamentaba la forma en que se había comportado frente a mí. Le pregunté entonces por qué nunca había intentado contactarme durante todos esos años que viví en el mismo pueblo que él, pero no tuvo respuesta. Le recordé que yo había logrado algo en mi vida por mi cuenta, y que Valeria era mi pareja, quien me entendía y me amaba por quien era, así que no tenía ningún derecho a levantarle la voz jamás. Mi papá intentó decir cómo Valeria realmente no entendía que esto era un asunto privado entre él y yo, lo cual solo me hizo reír. Le recordé que él fue quien me había abandonado, que no era más que un donante de esperma para mí, y que no quería tener nada que ver con él. Me rogó que lo perdonara, pero salí de ahí con Valeria. Me disculpé con Valeria por cómo se comportó mi papá porque ella parecía realmente muy alterada por todo. Más tarde, mi papá me envió varios mensajes diciendo que yo no tenía la imagen completa y sugiriendo que nos reuniéramos en privado. Silencié su chat para no tener que ver más sus mensajes. Le conté a mi madre y a mis abuelos sobre mi encuentro con mi papá, ya que no tenían idea. Estaban realmente sorprendidos y un poco molestos de que siquiera lo hubiera considerado. Al final, todos acordamos que continuaríamos viviendo nuestras vidas como de costumbre y nos mantendríamos alejados de él. En octubre, Valeria y yo tuvimos nuestra boda mágica. Todas nuestras familias asistieron, y mi abuelo estuvo a mi lado durante la ceremonia. Mi abuelo estuvo llorando durante toda la boda y no dejaba de decir lo orgulloso que estaba de mí. Mi madre y mi abuela también seguían dándome abrazos, ya que no podían creer lo lejos que había llegado en mi vida. Valeria y yo bailamos con nuestras familias toda la noche y todos la pasaron muy bien. Luego nos fuimos de luna de miel durante 3 semanas y fue bueno para nosotros tomar un largo descanso de nuestro trabajo. Sin embargo, cuando regresé, noté que había al menos 100 mensajes de mi papá. Dado que sus chats habían sido silenciados, no me había dado cuenta antes. Revisé los mensajes y variaban desde buscar compasión hasta estar molesto porque me había casado en privado y no lo había invitado. Seguía diciendo cómo debía haberlo contactado y cómo él merecía estar ahí para mí. Supongo que se corrió la voz, ya que todos se conocen en mi antiguo pueblo, y mi papá se enteró de que mi abuelo había estado a mi lado durante la ceremonia y estaba furioso. Cuando leí sus mensajes, supongo que debió haber notado que todos estaban leídos. Así que me llamó de inmediato. Contesté la llamada y empezó a decirme cómo lo había traicionado y que nunca pensó que llegaría el día en que yo lo trataría de esta manera. Realmente intenté explicarle pacientemente una vez más que no era una traición cuando él ni siquiera era mi padre para empezar. Mi papá luego empezó a decir que había ahorrado 8.500.000 pesos para mi boda y que me los iba a dar. Me burlé al escuchar esto porque pensé que no había manera de que esto fuera cierto. Luego mi papá continuó diciendo que estaba listo para darme este dinero. Pero todo lo que yo tenía que hacer era casarme de nuevo. Incluso si era una boda por el civil e invitarlo para que él pudiera estar ahí para mí. Me dijo que era su sueño ver a su hijo casarse. Y que, incluso si ya estaba casado, él haría un compromiso siempre y cuando yo aceptara sus términos. No sé qué estaba pensando o si siquiera estaba bien de la cabeza, pero le dije directamente que esto era ridículo y que no quería su dinero, lo que lo enfureció. Empezó a gritarme que yo solo era un mocoso malcriado y que lo estaba castigando cruelmente. Dijo otras cosas también, pero le dije que ya había terminado de escucharlo porque mi paciencia se estaba agotando. Desde entonces, me ha seguido enviando mensajes de texto sobre cómo le rompí el corazón y que casarme de nuevo solo por él no era para tanto.
No entiendo qué obsesión tiene con verme casar de nuevo. Y honestamente no entiendo si estoy equivocado por negarme a casarme de nuevo, a pesar de que mi papá quiere pagarme 8.500.000 pesos. Actualización. De acuerdo, he escuchado a todos. Hay tantos comentarios en mi publicación que me ha tomado un tiempo leerlos todos. En primer lugar, muchos de ustedes tienen la preocupación de que mi papá probablemente esté mintiendo de nuevo, lo cual podría ser cierto. Además, me resulta extremadamente difícil creer que tenga 8.500.000 pesos y simplemente quiera dármelos sin ninguna condición. Estoy de acuerdo en que su comportamiento parece extremadamente sospechoso. Tienen teorías de que podría estar gravemente enfermo y necesitar un trasplante de órgano, lo que me aterra porque no hay ninguna posibilidad de que yo acceda a donarle nada. Siento que necesito confrontarlo para descubrir la verdad y darnos a ambos un cierre, ya que definitivamente algo parece andar mal y quiero entender qué es lo que realmente está pasando. En segundo lugar, muchos de ustedes están preguntando qué pasó con el otro hijo de mi papá. Honestamente, no tengo idea. A diferencia de mi madre, esa mujer no quería tener nada que ver con mi papá excepto por la manutención infantil. Fue un encuentro de una sola vez, así que no tenían ningún interés en la vida del otro. No intento saber si el otro hijo alguna vez ha tratado de contactarlo, ni me importa. Es problema de mi papá y es su vida. Ya arruinó mi vida, así que dudo que le vaya mejor con su otro hijo. Segunda actualización. Bueno, finalmente tengo una actualización, y a algunos de ustedes puede que no les guste. Decidí reunirme con mi papá este pasado fin de semana para arreglar las cosas de una vez por todas. Él estaba más que dispuesto a reunirse. Esta vez no traje a Valeria porque quería manejarlo solo y confrontar a mi papá sobre todo. Nos reunimos en una cafetería y le dije que sabía que algo pasaba porque no había manera de que de repente se sintiera arrepentido por todo lo que hizo hace años. Mi papá bajó la mirada avergonzado y admitió que yo tenía razón. Explicó que el año pasado había estado trabajando cuando de repente tuvo un fuerte dolor de cabeza y colapsó. Fue llevado al hospital donde los doctores encontraron un tumor en su cerebro. No entraré en detalles médicos, pero básicamente le dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida, ya que el tumor era inoperable. Después de que se lesionara en el trabajo, recibió una indemnización significativa porque la empresa quería evitar problemas legales, pero también dieron por terminado su empleo. Desde entonces, se dio cuenta de todas las oportunidades que había perdido y de las personas que había alejado de su vida. Dijo que su mayor arrepentimiento era no haber estado ahí para mí. Su voz se quebró mientras compartía cómo tuvo una infancia difícil con un padre abusivo, lo que le hizo pensar que así es como se comportaban los padres. Cuando conoció a mi mamá, pensó que por fin podría ser feliz. Así que se casaron. Sin embargo, el estrés del trabajo y la acumulación de cuentas por pagar lo llevaron a volverse como su padre, recurriendo al alcohol y al cigarro. Reconoció que sabía que se estaba convirtiendo en un monstruo, pero se sintió incapaz de detenerse y no ofreció excusas. Me dijo que renunció a la custodia porque no quería arriesgarse a tratarme de la manera en que su padre lo había tratado a él. Estaba aterrorizado por la ira que llevaba dentro y no pudo superarla. Cuando me vio en su puerta, quiso derrumbarse y abrazarme, pero temía dejarme volver a su vida porque sabía que solo me decepcionaría. Compartió que nunca comenzó otra familia ni se casó, eligiendo vivir en aislamiento para evitar causar dolor a nadie más. Admitió que merecía toda la ira y el resentimiento que yo sentía, pero me rogaba ser parte de mi vida porque le quedaban solo unos pocos meses y quería pasar ese tiempo conmigo. Se arrepentía de no haber sido un buen padre y quería enmendar sus errores en el tiempo que le quedaba. Odio admitirlo, pero lloré. Sé que algunos de ustedes dirán que solo estaba poniendo excusas, pero sigue siendo mi padre. Y esta fue la primera vez que había sido tan honesto y abierto conmigo. Le dije que, si bien entendía su situación, todavía me resultaba difícil perdonarlo. Tenía mis razones. Todavía no podía simplemente permitirle entrar a mi vida como le placiera. Le dije que tal vez él soñaba con estar presente durante mi boda, pero yo pasé toda mi vida queriendo que él estuviera presente en mis cumpleaños, eventos deportivos y graduaciones, y nunca apareció. Mi papá asintió y admitió que sabía que todo era su culpa. Luego dijo que, independientemente de mi decisión, ya había preparado su testamento. Los 8.500.000 pesos que mencionó, junto con su casa y su auto, serían para mí.
Me dijo que lamentaba todo y deseaba poder regresar a sus 20 y darse una bofetada por ser tan tonto. Me dijo que nunca debería convertirme en alguien como él y que, si alguna vez tenía hijos, debería tener un buen corazón como mi madre. Luego sacó unas fotos que le había tomado a mi madre mientras estaba embarazada de mí. Le había tomado fotos casi todos los meses. Y si el matrimonio de mis padres no hubiera fracasado, habría parecido una película. Se sentó conmigo y me contó la historia detrás de cada foto y lo que mi madre estaba haciendo en ese momento. Pude escuchar el dolor y el arrepentimiento en su voz al recordar todo. Ver esas fotos me rompió el corazón de nuevo porque mis padres se veían tan jóvenes y tan felices. Me dijo que me llevara las fotos, ya que por derecho me pertenecen. Como si esto no fuera suficiente, luego sacó una vieja caja y me sorprendió ver todas mis cartas adentro. Este hombre literalmente había guardado todas y cada una de las cartas que alguna vez escribí y que le pedí a mi abuelo que enviara por correo. Lloré al ver mi letra infantil y la forma en que había escrito sobre lo mucho que lo extrañaba y suplicándole que volviera. A mi papá también se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que había leído todas las cartas y que eso solo le hacía beber más porque sabía que no merecía el amor que yo le tenía. Me informó que no se pondría en contacto conmigo de nuevo hasta que yo estuviera listo para hablar con él, pero me instó a ponerme en contacto antes de que fuera demasiado tarde para él. Cuando salíamos de la cafetería, no sé qué me pasó, pero lo abracé. Se sorprendió bastante, pero luego me devolvió el abrazo cálidamente. Desde entonces, siento que finalmente he obtenido todas las respuestas en mi vida. Todas esas respuestas que perseguí cuando era niño ahora me han sido dadas. Ahora entiendo por qué mi papá no quería tener una relación conmigo. Y aunque su pasado no excusa su comportamiento ni sus responsabilidades como padre, me alegra que se mantuviera alejado de mí porque sabía que no quería tratarme como su papá lo trató a él. Estoy agradecido de haber crecido con personas cálidas y amorosas como mi madre y mis abuelos, que hicieron mi vida mucho más fácil. Siento que mi yo de 10 años finalmente puede descansar sabiendo que no fue mi culpa lo que hizo mi papá. Tercera actualización. Gracias a todos por todas sus respuestas y mensajes directos después de mi actualización la semana pasada sobre mi papá. Me siento visto y escuchado después de leer algunos de los mensajes en los que otros han pasado por situaciones como esta. He hablado con mi madre y ella estuvo de acuerdo con su versión de los hechos. Así que supongo que mi papá no estaba mintiendo. Mi madre estaba al tanto de la familia de mi papá y de cómo lo trataron durante su infancia, por lo cual nunca me presentaron a sus padres. Le conté a mi madre cómo papá había guardado mis cartas y sus fotos de embarazo, y ella también se sorprendió. Dijo que me apoyará si decido hablar con mi papá, aunque ella no quiera tener nada que ver con él. Ella entiende que él tiene buenas intenciones ahora y que podría tener arrepentimientos genuinos durante los últimos meses de su vida. Para ser honesto, aún no he decidido completamente si debo continuar mi relación con mi padre o no, pero me siento mal por el hombre. Valeria está de acuerdo conmigo y me ha animado a dar pasos pequeños, que es exactamente lo que estaré haciendo. Tomaré mi relación con mi papá una reunión a la vez y veré cómo van las cosas a partir de ahí. También iré a terapia para tratar mis propios problemas, como varios de ustedes han sugerido. Ustedes tienen razón. No quiero ser como mi papá y cargar con todo el odio y el resentimiento en mi corazón. Lo haré mejor y cuidaré de mí mismo.